gracias por la invitación. Desde la asociación siempre estamos muy agradecidos por el espacio. Creo que es un espacio muy esclarecedor para los trabajadores y trabajadoras en función de conocer sus derechos. La verdad que sí que es un momento muy complejo del país. Estamos viviendo un retroceso muy grande en materia de derechos previsionales y laborales. En particular, lo que vos estabas mencionando recién, el 23 de marzo se vence las moratorias que permitían a miles de trabajadores y trabajadoras poder acceder al beneficio jubilatorio. Pensá que desde que se creó este plan de moratorias, que fue en el 2006, que fue uno de los planes de inclusión previsional más grandes en la Argentina y en Latinoamérica, se jubilaron más de 6 millones de personas. Veníamos con una cantidad de trabajadores y trabajadoras jubilados de 2 millones y hoy tenemos casi 8 en función y gracias a este gran plan de inclusión previsional que fueron las moratorias y además la posibilidad del acceso a la salud, al PAMI en este caso, que tuvieron todos esos trabajadores y trabajadoras que no hubieran podido jubilarse nunca y que no hubieran tenido en su momento ni siquiera la posibilidad de acceder al PAMI. Así que este plan de moratorias ha sido y sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los mayores planes de inclusión previsional que se han generado en el país y en Latinoamérica. Por eso vemos con mucha preocupación que si sigue avanzando esto, que en realidad qué es lo que va a pasar, lamentablemente, veremos qué pasa mañana y qué pasa hasta el 23, si no se logran prorrogar este plan de moratorias, 9 de cada 10 mujeres no se va a poder jubilar, 7 de cada 10 hombres no se van a poder jubilar porque le van a faltar los 30, los 20, los 10 o algunos años para tener los 30 años de servicio que pide nuestro sistema previsional. Por eso vemos con mucha preocupación lo que está pasando. Y aún más, mucho más grotesco es todo, porque la propia ley que decían muy bien ustedes recién, la 27705, que es la ley de moratorias actual, en el párrafo donde pone la fecha de vencimiento, también pone un parrafito que dice se podrá prorrogar por 2 años más. Este se podrá prorrogar es facultativo del Congreso o del Poder Ejecutivo. Como sabemos, este Poder Ejecutivo no lo va a prorrogar, la decisión absoluta del Poder Ejecutivo no lo va a prorrogar, pero lo podría prorrogar el Congreso con un pequeño proyectito de ley que se han presentado, pero no logramos que lo trate ni siquiera la Cámara de la Comisión de Previsión y de Presupuesto. Está cajoneado ahí en función de que no hay mayoría para tratarlo. Y en el medio, lo que estamos viviendo todos los miércoles, con las grandes manifestaciones de jubilados, la gran represión que se ha vivido el miércoles pasado y los miércoles anteriores, en el cual tanto la policía en manos de la dirección de Patricia Bullrich y de Milei, porque no hay que dejar de decirlo, porque Patricia Bullrich no actúa sola, la policía no actúa sola, esto va direccionado el gobierno que estamos teniendo, de Javier Milei a la cabeza, con un accionar criminal hacia los trabajadores jubilados y pensionados y a todo grupo de trabajador que se acerque a apoyar masivamente y a solidarizarse con esta situación de los trabajadores, de los jubilados y pensionados de nuestro país. Luciano, bueno, contaste que no hay ninguna prioridad desde el gobierno en relación a la prórroga y que continuaría con el ajuste, ¿no?, al sector de los jubilados y jubiladas. Y también un discurso que llevan adelante mucho es esto de que es injusto que quien no tenga los años de aportes se jubile y demás, haciendo, ¿no?, que se peleen que entre trabajadores cuando dejan de lado, por ejemplo, que al grado de informalidad laboral del país, mucha gente trabajó décadas en negro, muchas mujeres trabajaron, y no es que no trabajaron, sino que, por supuesto, no tuvieron los aportes. Entonces, bueno, ¿qué ves? ¿Qué le responderías al gobierno teniendo en cuenta esto? No, y hay, muy buena la pregunta. Hay dos cosas muy claras. Primero, no conozco a ningún trabajador y trabajadora que no haya trabajado durante 30, 40 años de su vida, porque si no, no puede subsistir. La gran precariedad del trabajo en la Argentina a partir de la década del 90 y subsiguiente, en cual cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados no tenían los aportes, las patronales no les hacían los aportes debidos, los tenían en forma precaria, generó que muy pocos trabajadores y trabajadoras tengan los 30 años de servicio. Entonces, la moratoria vino a suplir la precariedad del mundo del trabajo en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina en particular, y a partir de la década del 90 mucho más. Entonces, por eso las moratorias vinieron a suplir eso y fueron el gran plan de inclusión previsional, como yo les marcaba recién. Vemos una situación muy negativa
para todo el grupo de trabajadores activos y jubilados, porque acá hay que diferenciar dos cosas. Las moratorias les sirven para los que no están jubilados, o sea, para el activo de hoy. El problema que estamos teniendo hoy es que los trabajadores activos no se van a poder jubilar por toda la precariedad del sistema laboral y por las condiciones que están habiendo hoy en el sistema previsional argentino. Y otro tema que lo sacaste muy bien es que están obligándonos de vuelta a la guerra del cerdo, la guerra del pobre contra el pobre. O sea, están peleándose los que tienen 30 años de servicios que cobran 500.000 pesos con las que van a tener una jubilación por moratoria que cobran 300. Entonces todo el sistema hace que se genere esto cuando tendríamos que estar discutiendo mejor recaudación para el ANSES, tocar los intereses de empresas transnacionales, tocar los intereses de las APP, los grandes ganadores de este sistema, que evaden casi en su totalidad al trabajador y lo precarizan, y que evaden en su totalidad a la seguridad social. Pensemos que hoy las empresas deslocalizadas, las AP, las famosas AP, además de los Rappi, Globo, los Amazon, los Mercados, todas esas empresas que están deslocalizadas aportan cero a la seguridad social, porque precarizan a su trabajador y porque como están localizadas no aportan al país. Entonces no tenés forma hoy de agarrarlos para que eso se vaya directo a la seguridad social. Ahí tenemos otro de los puntos para por qué el sistema previsional hoy está en esta situación. Es en función de estas políticas que están haciendo que el sistema previsional caiga cada vez más, porque tienen la visión futura de la privatización. Ahí está el gran núcleo de este debate. Y yo creo que lo que hay que hacer con el sistema previsional es al revés. Que el que entró por moratoria tenga una jubilación por moratoria en función de la canasta del adulto mayor, tampoco de estos 300. Y el que aportó en función de sus aportes, y que sea proporcional y sustitutivo, como dice la Constitución, la jubilación proporcional y sustitutiva del salario. Entonces, si nosotros acomodamos el sistema previsional, esto no lo tendríamos que discutir. El problema es que las políticas públicas actuales lo único que hacen es destruir y desfinanciar cada vez más nuestro sistema sistema previsional y crear jubilados y pensionados pobres. Pensemos que desde que subió Javier Milei, el 45% de la detracción de la economía lo hicieron con los jubilados. El 45% de ahorro fue en función del sistema previsional argentino y en función de que todos nuestros jubilados y pensionados cobren hoy 300.000 pesos. Y la canasta del adulto mayor está calculada al mes pasado en 1 millón de pesos. Y además venimos con el tema de los medicamentos. Hoy el PAMI ha reducido al 0 o al 50 los medicamentos que daba. Eso genera que el trabajador jubilado tenga o que comer o comprar medicamentos para vivir. Estamos en una situación totalmente deshumanizada y en contra de lo que es la vida digna de todo trabajador y trabajadora jubilado. Por eso creo que mañana, ojalá que reventemos las calles, ojalá que la marcha sea de alta masividad, que tengan que ponerse por lo menos a pensar en prorrogar las moratorias, en un aumento de emergencia ya para todos los trabajadores y trabajadoras jubilados que no pueden vivir con 300.000 pesos, que retrotraigan la medida del PAMI de los medicamentos y que en función de todo eso empiece a verse otro tipo de relación del Estado con los jubilados. Creo que esto lo van a lograr únicamente los trabajadores y trabajadoras en la calle y todas sus organizaciones atrás. Esperemos que sea, como yo le digo, que la jubilada sea una chispa para que esto empiece a ir por los carriles que tendría que ir. Luciano, quería pedirte que nos cuentes las características de esta pensión universal para el adulto mayor, conocido como PUAM. Bueno, eso fue otra de las grandes cosas que nos dejó el macrismo con la reparación histórica. El macrismo pensaba en aquel momento derogar las moratorias y crear la PUAN por una gran movilización, ¿se acuerdan? De jubilados no se logró, de jubilados y de trabajadores activos no se logró, y coexistieron los dos, las moratorias y la PUAN. La PUAN es la pensión para adultos mayores, que la PUAN paga un 80% de la jubilación mínima, o sea, de los 290.000 pesos, que es la mínima de hoy, un 80%, y es atada a presupuesto y personalísima. ¿Qué quiere decir? Que la cobra el titular. Si el titular fallece, no tenés derecho a pensión, ni de la causante, ni del causante, ni de sus hijos menores o sus hijos con discapacidad. O sea, es una pensión de asistencialismo, no es un derecho jubilatorio, es otra cosa. Entonces, vemos muy contrario a lo que es el derecho previsional, la PUAN, que es donde vamos a terminar todos si las moratorias caen como están queriendo hacerlo.
ir todos directamente a la PUAN, y la PUAN sabemos que es personalísima y que en algún momento se va a ir acabando porque no tiene derecho a pensión. Entonces lo que vemos es un ahorro enorme que quiere seguir haciendo el gobierno con las jubilaciones y pensiones. Van a achicar el aspecto de la cantidad de trabajadores activos que van a entrar a jubilarse sin moratorias, y después con la PUAN van a achicar muchísimo el presupuesto para poder pagar jubilaciones y pensiones en función del monto que se paga por la PUAN.